Muy bien, hermanos, buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad que tenemos nuevamente, amén. El privilegio que tenemos de reunirnos, de estar sentados a los pies del Señor, de escoger lo mejor, amén. Esto es escoger lo mejor. Damos gracias a Dios porque podemos llegar a muchas personas, podemos llegar a muchas familias, podemos llegar a todas las naciones también, a las cuales declaramos bendecidas las familias, y a los que nos ven día a día los declaramos que son bendecidos, perfectos y completos. Amén. Sí, así es. Damos gracias a Dios, hermanos, por este privilegio que tenemos en esta mañana de estar aquí reunidos. Antes de pasar a nuestro muy amado hermano Manuel Porras, un ministro competente que hoy nos trae la palabra, quiero recordarles nada más que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. Martes y jueves a las 8:15. También estamos en YouTube. Puedes buscarnos como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia, y cuando sale la página le damos videos y allí van a aparecer todos los videos que grabamos todos los domingos acá en nuestro lugar de reunión. Así es que nuestro lugar de reunión está ubicado en San José Centro, en Costa Rica. De las oficinas de acueductos, oficinas muy conocidas en el centro de San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Aquí nos reunimos los domingos nada más, desde las 10 de la mañana, para la gloria del Señor. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a tener en esta mañana la palabra, la enseñanza, lo que el Señor ha puesto en nuestro muy amado hermano Manuelito Porras. Manuelito, pase. Manuelito, bendecido. Manuelito, allá ya agüita. Bendecido. Pastor Carlos. Muy buenos días. Buenos días. Bendecidos con toda bendición espiritual. Así es, recibimos esa bendición. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, como todos los temas, muy interesantes, y que también, como hablábamos ahora, son misterios revelados que tenemos que ir entendiendo. Quizás para muchos a veces, y me incluyo porque al principio cuando yo empecé a conocer esta palabra había cosas que hasta le chocaban a uno, ¿verdad? Le parecía que uno, cuando uno va entendiendo y el Señor le va revelando todos estos misterios, va uno ubicándose en lo que la palabra dice, porque aquí nada de lo que nosotros enseñamos está fuera de la palabra de Dios. Y hace unos días hablaba con un amigo, estábamos ahí hablando de otros temas, y empezamos a hablar del tema del libre albedrío, ¿verdad? Y entonces yo le decía, el libre albedrío es un término que ni siquiera se encuentra en la palabra, o sea, y entonces me dice, ¿cómo que no está? Digo, no, es un término que no se encuentra en la palabra. La palabra habla de predestinación, ¿verdad? Pero no habla de libre albedrío, que el libre albedrío, como decía ahora el hermano, es cuando hablaba de predestinación, la predestinación es un destino predeterminado, establecido con anterioridad. Y el libre albedrío es el poder tomar una decisión propia, ¿verdad? Sobre cualquier tema. Y entonces hablábamos sobre eso, y después empecé a meditar un poco sobre el tema, y entonces el estudio ahí me puse libre albedrío o predestinación. Y yo creo que voy a tener que hacerlo como en dos partes, porque una es la predestinación para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Pero también Jesús en su ministerio en la carne también fue predestinado, y lo vamos a ver. Todo lo que se habló, todo lo que él hizo, incluso los milagros, ahora lo vamos a ver, todo estaba escrito, y nunca se salió de esa predestinación que se había escrito allá en el antiguo pacto. Ahí estaba todo escrito, y él cumplió hasta lo último para poder concluir y consumar esa obra perfecta en la cruz. En los tiempos predestinados. Así es. En el tiempo predestinado, que se mencionan en las escrituras, quizás nosotros en el antiguo, o en las escrituras, digamos,
que nosotros de forma individual no estamos ahí, ¿verdad? De forma individual. Hay algunos hombres que se mencionan ahí, que fueron también, igual que nosotros, predestinados, ¿verdad? Como Judas, como Herodes, ¿verdad? Como el mismo Poncio Pilatos, que las escrituras los mencionan y que tuvieron un rol del que no podían salirse, ¿verdad? Estaban dentro de esa gran obra donde el director del libreto era Dios, ¿verdad? Y así es como nosotros también lo entendemos. Y mire, y cuando lleguemos a comprender que es Él que tiene control de todas las cosas, podemos entrar verdaderamente en ese reposo. Sí, bueno, sí, ese reposo, porque al final, ¿quién puede hacer las cosas mejor que Él? Claro. Nadie, ¿verdad? Y si ya sabemos que Él trazó ese destino, ¿verdad? Nosotros sencillamente lo que hacemos es caminar por Él, aunque creamos que estamos tomando decisiones. Pero ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y fuimos predestinados para nuestra gloria y para la gloria de Él. Entonces, cuando uno logra entender ese concepto, ¿verdad? Entiende realmente que el pasaje que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito, porque fuimos llamados para eso. Pero eso, vamos a ver, no lo voy a tocar en esta mañana, ¿verdad? La predestinación de nosotros, sino que más bien en esta mañana vamos a hablar de cómo efectivamente todo lo que las escrituras hablaron que estaba predestinado para que cumpliera Jesús en sus días de la carne, todo se cumplió. Y si Él no tuvo libre albedrío, nosotros sí lo vamos a tener. O sea, cuando ni siquiera el mismo Dios pudo salirse de lo que Él había escrito, había elaborado un plan perfecto, ¿verdad? Y cumplió con todo lo que había que cumplir. Entonces nosotros sí podemos tomar las decisiones. Imagínense, yo decía, y ahora lo vamos a ver en algunos de los pasajes, ¿verdad? Cómo el plan de Dios pudo haber fracasado si hubiera estado sustentado sobre la voluntad de muchos de esos hombres que estaban destinados para eso, ¿verdad? Entonces vamos a tocar bastantes pasajes de la Biblia hoy, ¿verdad? Para tener mayor claridad de eso. Vamos a ir a Mateo 1:21. Son varios pasajes. A mí me gusta mucho usar la escritura porque vamos a ver, es la base para poder darle solidez al estudio. Es lo que hay que predicar. Sí, correcto. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, dicho por el Señor mediante el profeta, que dice: he aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, ahí empieza que ya incluso el Señor había predestinado hasta el lugar donde iban a nacer, y de quién iban a nacer y cómo se iba a llamar, ¿verdad? Igual sucede en muchos de los casos de algunos profetas, donde dice que los conoció desde el vientre de su madre y los llamó para ser profetas. Igual muchos hombres de la Biblia, pero también con nosotros. Mateo, ahí dando a la par, Mateo 2:13 dice: después que ellos regresaron, he aquí un ángel del Señor se aparece en un sueño a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al niño y destruirlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto, y permanecía allá hasta la muerte de Herodes, para que fuera cumplido lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando declara: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, José no se fue para Egipto porque se le ocurrió, o sea, porque dijo: no, mejor allá tengo mejores condiciones, allá posiblemente vaya a tener un mejor trabajo y puedo criar a Jesús. No, estaba escrito que tenía que irse, ¿verdad?
y lo llamó después de que Herodes, que era un hombre que Dios lo levantó también con un propósito específico, muriera. Todo eso estaba predestinado, no fue casualidad. Herodes también tenía una función específica que cumplir. A pesar de lo cruel, ¿verdad? Que fue el asesinar a un montón de niños para tratar de buscar a Jesús y matarlo. ¿Sí, chico? Mano, y dice aquí, ¿verdad? Dice, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, hasta también esperando la orden de que... Exacto. De regresar. Exacto, o sea, pero eso fue a través de un sueño que se lo reveló el Señor a José, ¿verdad? Pero ese sueño también estaba predestinado. O sea, ya se había escrito sobre eso también, ¿verdad? Que iba a ser así. O sea, entonces no había nada casual. El ángel que le anunció a María, el ángel que le habló a José, todo eso, simplemente lo que hizo fue cumplirse en ese momento, pero estaba ya escrito. Y tenía que suceder así. Nadie lo iba a cambiar porque el Señor así lo había determinado, así lo había predestinado. Así es. Vamos a ir a Miqueas 5:2. Después volvemos a Mateo. Se me perdió Miqueas, si alguien lo tiene por ahí, es que esta Biblia es diferente, el orden de líneas. ¿Se lo leo? Sí, por favor, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, esa fue la profecía que se cumplió y que vimos ahora en Mateo cuando Jesús nace. O sea, eso fue lo que ya se había escrito antes de que sucediera, ¿verdad? Y que estaba también predestinado. Vamos a ir a Mateo 2:23, nuevo. Mateo 2:23 dice: cuando llegó allí, se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que fuera cumplido lo dicho por los profetas. Será llamado Nazareno. ¿Hasta cómo lo iban a llamar? Eso no fue algo que a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a llamarlo Nazareno, ¿verdad? No, o que el mismo Jesús dijera, bueno, no, voy a usar el pelo corto para que no me llamen Nazareno. No, hasta eso estaba predestinado, ¿verdad? De cómo se le iba a llamar. Vamos a, el mismo Mateo capítulo 4, insisto, toco bastantes de estos pasajes porque todos estos pasajes lo que hacen es referencia a que ya eso estaba escrito. 5:2. Mateo 4:12. Dice, cuando yo, que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret habitó en Cafarnaúm, la de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en la región sin sombra de muerte, una luz les amaneció. Aquí hay un hombre también que estaba predestinado para anunciar la venida de Jesús, que fue Juan el Bautista, que también las escrituras lo habían mencionado, ¿verdad? Y este hombre estaba predestinado para venir a anunciar ese camino del Mesías, ¿verdad? Y tuvo ese propósito, Dios lo levantó para que precisamente viniera a cumplir con esa escritura. Entonces, ¿había libre albedrío de Juan el Bautista para haberse dedicado a otra cosa? No, Dios lo levantó con ese propósito específico. Tenía una función y él después mismo dijo, yo ahora tengo que crecer y él tiene que crecer. Sí. Porque ya había cumplido el propósito para el cual Dios lo había levantado, ¿verdad? Dios había hecho que a través de la palabra se cumpliera lo que ahí
sencillamente Dios pone a un hombre para que cumpla con lo que la Escritura había ya previamente anunciado. Mateo 8:16. Dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos, para que así fuese cumplido lo dicho por el profeta Isaías cuando dice, Él tomó nuestras debilidades y llevó las enfermedades. Vean, hermanos, hasta los milagros que hacía Jesús, las sanidades que hacía, estaban predestinadas. O sea, no era si las quería hacer o no las quería hacer, siendo Dios mismo, ¿verdad? Estaba predestinado, Él no se apartó, porque hasta esos, los hombres, y ahora vamos a ver un pasaje donde habla de los sordos, de los mudos, de los ciegos, hasta esos hombres en esas condiciones, Dios los levantó y los puso ahí para que en ese momento pasara y los sanara y se cumpliera lo que se había dicho en la Escritura. Estaba predestinado para ese momento. Y funciona igual para nosotros, hermanos. Lo que está predestinado para nosotros se va a cumplir porque así lo estableció el Señor ya desde antes de la fundación del mundo. Esto no es ahora, esto estaba establecido. Muy bien, así es. Vamos a ir a Mateo 12. Mateo 12:15. Dice, pero cuando Jesús lo supo, se apartó de allí. Pero muchos lo siguieron y los sanó a todos, y les advirtió estrictamente que no lo descubrieran para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dice, he aquí mi siervo a quien escogí, mi amado y en quien se complació mi alma, pondré mi espíritu sobre él y anunciará justicia a los gentiles, no contenderá, ni voceará, ni oirá nadie su voz en las plazas, ni quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperan los gentiles. Hasta la conducta de Jesús estaba escrita en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Hasta cómo tenía que comportarse, cómo tenía que conducirse, ¿verdad? Incluso frente a sus enemigos que lo atacaban, ¿verdad? Mateo 21. Mateo 21, el verso 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé al monte de los olivos, entonces Jesús envió a los discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis, el Señor lo necesita y enseguida los enviará. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima de ellos. Y la mayoría de la gente extendió sus propios mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y tendían en el camino. Vean, hermanos, hasta el asna y el pollino que estaba ahí, Dios lo había levantado para ese preciso momento. Porque Jesús lo que les dijo, vayan, búsquenlo, hasta está atado, les dijo, ¿verdad?
Ahí estaba amarrado esperándolo, ¿verdad? Para que lo trajeran, para que trajeran el asna, ¿verdad? O sea, hasta detalles como eso, ¿verdad? Estaban predestinados, porque ya el profeta lo había dicho, cómo iba a entrar a Israel y en qué iba a entrar, montado en un asna, ¿verdad? Entonces hasta esa asna levantó el Señor ahí, la puso y la amarró, el dueño del asna, y la amarró ahí en el poste o en la cerca, ¿verdad? Para que en el momento que el Señor lo ocupara, ahí estuviera dispuesta. No podía faltar nada. No podía faltar nada, y son detalles, parece mentira, ¿verdad? Que uno dice, bueno, en la vida natural nuestra, ¿verdad? Que a veces uno dice, no, es que eso no tiene ninguna relevancia. Si está dentro del propósito de Dios, la tiene. Sí, La tiene, por simple que parezca, ¿verdad? Por simple que parezca. O sea, el hombre que llegó y era dueño de esa asna, sencillamente en un momento llegó y la puso y estaba escrito que la iban a utilizar con un propósito del cual ya se había predestinado desde hace muchísimos años, 500 años, no sé, Isaías lo había hablado, ¿verdad? Y era el momento en que eso se iba a dar, pero así estaba escrito, ¿verdad? Entonces, no tuvo opción ni el dueño del asna, ¿verdad? Para decir, no, mejor la llevo al mercado y la vendo, ¿verdad? O la voy a cambiar por, no sé, ¿verdad? Por cualquier cosa. No, estaba predestinado de que ese hombre ese día iba a tener esa asna que le iba a poner ahí y que el Señor iba a mandar a los discípulos a recoger. Y estaban, que le había dicho, no, mire, no se los puedo prestar. ¿Verdad? Entonces, a ver qué busca, ¿verdad? A ver si busca vehículo, hay que ir a buscar un caballo, a irse a pie, pero no, ¿verdad? Porque todo lo que se escribió tenía que cumplirse. Y Jesús cumplió desde la A hasta la Z, por eso decía que no pasaría ni una jota hasta que no se cumpliera la ley, ¿verdad? Todo lo que había que cumplir para poder llegar a la cruz, todo tenía que cumplirse. Claro. O sea, ahí no había nada que Jesús pudiera tomar a criterio propio, ¿verdad? No había nada, todo tenía que estar conforme y lo había señalado, se había señalado en la palabra. Vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, 52. Dice así, entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y ahora mismo me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras que así debe suceder? En aquella hora Jesús dijo a las turbas, como contra un bandido salisteis a prenderme con espadas y garrotes. Cada día me sentaba a enseñar en el templo y no me prendiste. Pero todo esto ha sucedido para que fueran cumplidas las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron. O sea, todo lo que vea, la gente que llegó a acosarlo ahí, en ese momento, cuando él mismo dice, no me aprendieron cuando estaba en el templo, enseñando. ¿Por qué no lo aprendieron? Dice que se escabullía a veces cuando lo iban a apedrear, porque no era el tiempo. O sea, había un momento en que tenía que cumplirse la escritura. Cuando llegaron a aprenderlo ahí, esos guardas que llegaron, ¿verdad? Y ahí Jesús mismo dice, ¿no? Yo podría clamar al Señor y me mandaría legiones de ángeles, pero ¿qué pasaría? Que todo lo que estaba predestinado no se iba a cumplir. O sea, sencillamente, y además el mismo Pablo en un pasaje dice, si hubieran sabido quién era, no le habrían puesto la mano encima, porque hubieran sabido que era Dios, no lo hubieran crucificado, no lo hubieran tocado. Precisamente en ese cuerpo, que fue el pelo que él tuvo, ¿verdad? Se escondía la naturaleza de Dios y el Dios mismo, y se escondió precisamente para que no lo conocieran, porque como dice Pablo, si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado, y si no lo hubieran crucificado, ¿qué hubiera pasado? Sí, no hay salvación. No hay salvación, nada, o sea, y todo lo que se escribió ahí, Bueno, entonces todo era mentira. Estaríamos mal. Sí, exacto, estaríamos como estaban los gentiles en ese momento, como dice Pablo, sin Cristo y sin esperanza. Sí, como perros, porque así era como se le llamaban a los gentiles, porque para los judíos únicamente los que tenían a ese Dios de Israel eran los que no se consideraban perros, ¿verdad? Porque a los gentiles así les llamaban, ese era el término, ¿verdad? Porque no tenían a Dios, ¿verdad? Porque no tenían ese conocimiento. Pero
él mismo les dice, no, yo podría haber llamado y hubieran venido los millones de años, pero ¿cómo se cumpliría lo que está ahí? Entonces, Jesús podía decidir, sí o no, a pesar de que su carne pasó el sufrimiento, ¿verdad? Porque era un momento difícil, de miedo, de angustia, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, cuando Pedro le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén, no sea que te acontezca algo malo? Y Jesús hubiera dicho, sí, la verdad es que qué complicado, me van a matar, mejor no voy, ¿verdad? Y cuando le dice, apártate de mí, Satanás, lo que le está diciendo es, apártate, enemigo, porque yo necesito cumplir lo que está escrito sobre mí, porque yo no puedo decidir no ir a Jerusalén ahora porque tenga miedo, tengo que ir porque así está escrito, así está predestinado, tengo que ir y no se puede cambiar. Y funciona, y si esto igual en el caso de nosotros creemos que cambiamos las cosas, nosotros creemos que tomamos la decisión de aceptar al Señor, entre comillas, pero no funciona así. No funciona así, sencillamente estamos predestinados y caminamos en ese destino que el Señor ya señaló. Y Él es el que ya comprende. Todo tiene propósito. Vamos a ir a Juan. Vamos a ir a Mateo 27, 35. Y dando la vuelta a la página. Y lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes. Y allí sentado lo vigilaban. Y encima de su cabeza colocaron escrita la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y con él son crucificados dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasan lo insultan meneando la cabeza y diciendo, el que derriba el santuario en 3 días lo edifica, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Las suertes que echaron sobre la ropa, tampoco fue que se les ocurrió ahí a los soldados romanos en un momento decir, no, hasta eso estaba escrito, estaba profetizado, que iban a echar suerte sobre su ropa. Y por eso es que se había vestido de una túnica de una sola pieza, ¿verdad? Que era muy cara, ¿verdad? Y entonces, como era muy cara, entonces los soldados dijeron, no, aquí alguien se la tiene que dejar para no romperla, entonces rifémoslo, ¿verdad? Pero eso no fue que se les ocurrió a los soldados. Dios puso en la mente de cada uno de esos soldados esa actitud, esa conducta para que se cumpliera la escritura. No fue que se les ocurrió, y no fue que se escribió después, eso estaba escrito y tenían que hacerlo. Ese día iban a estar esos soldados con esa mente. Y cumpliendo de que más valía, según ellos, valía más la túnica que estaba perdonando pecados. Así es, claro. Manuelito, esa escritura está en Salmo 22, 18, y de allí para atrás de esos soldados echando suertes hay 1000 años. Sí, pero en esos 1000 años, un día Dios iba a hacer que en el vientre de una mujer nacieran esos individuos para que cumplieran ese propósito. Y los levantó con ese propósito, como nos levantó a nosotros con el propósito de poder conocer toda esta verdad y entender que somos predestinados y que Él es el que tiene el control de todo. O sea, ese conocimiento Él lo predestinó para nosotros también. Así es. Vamos a ir a Lucas 24. Manuelito, se pone uno a pensar, es lo que le interrumpa. Se pone uno a pensar, esa profecía fue 1000 años antes. Esos 2 soldados, o 3 o 4, los que allí hubieran, si eso fue para lo único que nacieron en esa vida, para ellos, para echar suerte, fue predestinado por Dios. Exacto, así es. Exacto, sí. Para eso se levantaron, ese día estaban ahí para eso. Nada más. Sí, exacto. Para cumplir el propósito de Dios. Lucas 24, 44. Lucas.
Era ya como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se eclipsó y el velo del santuario se rasgó por medio de él. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, glorificó a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Y todas las multitudes reunidas por este espectáculo, viendo lo acontecido, volvían a golpearse el pecho, pero todos sus conocidos, las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, permanecían de lejos viendo. Mira, hasta estas palabras que tenía que haber dicho, que tenía que haber mencionado Jesús antes de entregar su espíritu, estaban escritas. Hasta esa frase, ¿verdad? No tengo sed, por ejemplo, ¿verdad? Solo que esa cita es Mateo 27. No, aquí, bueno, aquí está Lucas 44. ¿Cuál? Esa que usted está leyendo. Aquí está en Lucas, ¿Lucas qué? Lucas, de la hora sexta. ¿Sí? 24:44. Ajá. No, pero esa no es. No, la que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ah, ok. O sea, es en Lucas 23:44. Pero también él dijo un momento: tengo sed, ¿verdad? Que también era para que se cumpliera lo que había dicho. Vamos a ir a Juan, ahora sí, Juan 19. Juan 19. Vamos a ver, Juan 19, 6, verso 6. Cuando pues lo vieron, los principales sacerdotes y los sirvientes gritaron diciendo: crucifica, crucifica. Les dice Pilato: tomadlo vosotros y crucificarlo, pues yo no hallo delito en él. Le respondieron los judíos: nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esta palabra, se sintió más atemorizado. Vamos a ver. Dice: y entrando otra vez en el pretorio, dice Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces le dice Pilato: ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús le respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dado desde arriba. Por esto el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Por esto Pilato procuró soltarlo, pero los judíos gritaron diciendo: si sueltas a este, no eres amigo de César. Vean que incluso el poder que tenía Pilato sobre Jesús, el mismo Jesús le dice: no tendrías poder sobre mí si no se te hubiera dado de ti. O sea, Dios le dio poder a Pilato, y más, y entró en la mente de Pilato para que Pilato, a pesar de todo, no lo soltara. Lo levantó con eso y le dijo: usted tiene poder autoridad sobre Jesús, ¿verdad? Porque él mismo le dice, y Pilato le dice: no sabes que tengo autoridad para soltarte. No lo podía soltar, no lo iba a soltar, aunque tuviera autoridad. Tenía autoridad y tenía que ejecutarla. Y Dios puso en él el sentimiento para que ejecutara esa autoridad y para que lo crucificaran. Tenía que crucificarlo, y Dios levantó a Pilato para que diera la orden de que lo crucificaran, con ese propósito. ¿Tenía libre albedrío? No. Pilato, ¿tenía dónde escoger? No. ¿Qué pasa si lo hubiera soltado? Sí. Sí. O si el pueblo hubiera gritado, en lugar de Barrabás, que soltaran a Jesús. Todo el plan perfecto de Dios se hubiera caído en la voluntad de los hombres. No funciona así. Por eso es que Dios lo hace. Por eso es que Él es el que hace el guión y el que dirige la obra. Sí, señor. Se cumple que somos títeres de un gran titiritero. Perdón, hermano. Que dice: el que me ha entregado a ti mayor pecado tiene. ¿A quién se refiere? Sí, lo que pasa es que recordemos que Jesús todavía no ha ido a la cruz, ¿verdad? Entonces, antes de la cruz ahí había pecado. Sin embargo, dice que Él estaba en la cruz reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y ahí entró Pilatos, y entró Judas, y entraron todos, ¿verdad? Pero en ese momento tenía pecado. No, y todavía en la cruz. Pero era una orden de Dios.
Pero una orden de Dios, sí. Sí, pero hermanos, podemos ver, por ejemplo, Romanos 9, donde dice, donde habla de la soberanía de Dios. Es que eso es, o sea, Dios hace como quiere. Y él dice Romanos 9 que él levanta vasos de honra y vasos de deshonra, vasos para destrucción y vasos para gloria. ¿Sí, chico? Bueno, es que cuando dice ahí, cuando dice el que me ha entregado a ustedes, mayor pecado tiene. Pilato no tenía ley. Los que tenían la ley eran los judíos. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Sí. Ese tiene mayor pecado, tiene mayor conocimiento. Sí, exacto. Sí, porque sí, tenía conocimiento de la ley. Pilato no. Pilato lo que hacía era congraciarse con Sanedrín, nada más. ¿Verdad? Sí, hermano. Sí, para reafirmar lo que dice, Chico. Bueno, sí, porque cuando Pilatos hizo la propuesta a los judíos de que a quién soltaban, si a Jesús o a Barrabás, el pueblo presionó a Pilatos para que soltara a Barrabás, porque tenía que ser así. Tenía que ser así, claro. Hay que cumplirse. Es que tenía que cumplirse lo que estaba predestinado, porque así estaba escrito, ¿verdad? Entonces, no había ninguna forma de que eso cambiara. O sea, no había una mente humana que pudiera decir, no lo voy a hacer de esta forma, porque Dios los había levantado y les había puesto Acordémonos, por ejemplo, el pasaje donde dice que Dios endurecía el corazón del faraón para que no dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. Con las plagas que habían, cualquier otro en la primera le hubiera dicho, no, mejor váyase porque no va a quedar nada, ¿verdad? Y sin embargo dice que Dios endurecía el corazón, la mente, porque cuando habla del corazón está hablando de la mente. Endurecía el corazón y viendo que los mismos súbditos del faraón le pedían que los dejara ir, ¿verdad? Porque ya hasta los primogénitos habían muerto, ¿verdad? Y todavía el faraón decía no, porque Dios le endurecía el corazón y decía, usted tiene que tener esa conducta de decir no y no hasta que yo cumpla mi propósito. Cierto, así es. Y entonces era el faraón. No, si Dios le endurecía, mire hermanos, a veces hay cosas que yo sé que hay mucha gente que no lo entiende así, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas de verdad son reveladas. Pero cuando uno ve una persona que va y se para en un puente y se tira y se suicida, eso es duro, pero Dios puso el sentimiento en esa persona para que se parara ahí y se tirara, porque ese era el día que el Señor había escogido para que volviera, para que su espíritu regresara a donde pertenecía, ¿verdad? Sí. Pero nosotros lo vemos solo en carne, ese es el problema, ¿verdad? Que todo lo vemos en carne, ¿verdad? Pero al final Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Sí, señor. O sea, no somos nosotros. Y por dicha que es Él, ¿verdad? Por dicha que es Él. Vamos a ir a Juan, vamos a ir a Juan 17:12. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. ¿Quién era el hijo de perdición para que se cumpliera? Judas. O sea, y estaba escrito que Judas iba a perder. Sí. Los discípulos ahí le reclamaron a Judas y todo, sin embargo, estaba escrito de que Dios iba a levantar ese hijo de perdición para que lo entregara por 30 monedas. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si cuando llega Edra, donde los soldados le ofrecen 30 monedas y entonces Judas hubiera dicho, es que 30, la verdad es que es muy poquillo, ¿no? No me alcanza. Mejor o 50 o no hay negocio, no lo entrego, ¿verdad? Entonces, todo ese plan que se había trazado, ¿verdad? Todo lo que Cristo había padecido, lo que había enseñado, a los enfermos que había sanado, todo lo que estaba dispuesto para que en su etapa final, hasta llegar a la cruz, se cumpliera, se pudo haber perdido. Además, ¿qué hubiera pasado si Judas se hubiera llegado a advertir al Señor y decirle, Señor, vienen, mejor, salga de aquí, váyase para... No, o sea, Judas tenía un propósito, no tenía libre albedrío, no había, podían ser 30, podían ser 50, pero era ese día
quería y era ese hombre. Y si no, Dios hubiera levantado otro, pero era ese. Y tenía que entregarlo ese día. Claro, es una gran obra. Claro, era parte de todo ese engranaje, digamos, que Dios en su propósito tenía para que se cumpliera el propósito de que Jesús fuera a la cruz. Cuidado, y tenemos que agradecerle también a Judas, ¿verdad? Porque era parte del plan. Judas era parte de ese plan, como fue Juan el Bautista, como fue Herodes, ¿verdad? Como fueron todos los que estuvieron en ese proceso, Pilatos. Era parte de todo ese plan que Dios había tratado. Manuelitos, eso es como dice el verso de 2 días, dice que somos hechura suya para andar en obras preparadas. Él fue hecho para una obra preparada por Dios. Sí, exacto. Sí, de hecho, Pablo dice, no hay ni uno bueno, no hay uno que busque a Dios. Ahí está hablando de la carne, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros hacemos es porque Él lo preparó. Obviamente nosotros caminamos en eso. Porque él es el que hace todo, ¿verdad? Nosotros no somos capaces ni siquiera de hacer una buena obra. O sea, si en carne no somos buenos, ¿qué vamos a hacer una buena obra, verdad? Lo que debemos entender claramente es que nosotros no somos una carne con un espíritu, sino que somos un espíritu metido en una carne. Es correcto. Así es. Sí, que parte de ese plan también fueron el emperador Tiberio y Caifás también. Exacto. Sí, el Sanedrín completo, ¿verdad? Todos los que se confabularon, todo, ¿verdad? Todos fueron. Vamos a ir a Hechos 3:18 para ir cerrando. Ya me avisaron. Hechos 3:18. Manuelito, usted no tenía Juan 7, Juan 9. No. El ciego que fue preparado para esa obra. No, ese no lo tengo, pero sí conozco el pasaje, claro. Claro, ok. ¿Hechos qué? ¿La última? Hechos 3:18. Hay más, hermanos, hay muchos pasajes más que hablan de todo esto. Nada más yo quería hacer como un resumen, digamos, para que entendamos ya que todas las cosas que Jesús vino haciendo desde antes de nacer, ¿verdad? Porque ya Dios había escogido este lugar donde iban a nacer y cómo iban a nacer. Todo estaba escrito y todo tuvo que cumplirse. Y Él llevó al pie de la letra todo para cumplir la escritura. Exacto. No, pero el otro domingo entonces sigue con la... Hay otra parte. Porque... Nadie tuvo libre albedrío. Exacto. 3:18 dice, pero Dios cumplió así lo que predijo por boca de todos los profetas. Jesucristo debía de padecer. O sea, estaba escrito que Él tenía que padecer. ¿Sí, Manuel? Perdón, Manuel, pero bueno, en el Antiguo Testamento no hubo libre albedrío, pero en el Nuevo nos pusieron a nosotros, digamos, en aquella época no hubo, porque todo fue como para una enseñanza, para que el hombre aprendiera. Bueno, para que se cumpliera lo que estaba en la Escritura, ¿verdad? Sí, pero una enseñanza para los que venían después. Sí, pero es que hay que entender que la Escritura no tenía un fin en sí mismo, el que se cumpliera lo que estaba escrito. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era la finalidad del cumplimiento de la Escritura? Que Cristo llegara a la cruz, resucitara, se rasgara el velo del templo, entráramos pero el Nuevo Testamento habla de un camino angosto y de un camino ancho. No, que el que quiere... No, eso es en el Antiguo, pero eso lo vamos a explicar en la segunda parte del estudio, ¿verdad? El Deuteronomio que habla ahí de que yo puse delante de ustedes, pero hay una condición para eso, ¿verdad? Que nadie la pudo cumplir. Ninguno la pudo cumplir, ¿verdad? Entonces no es tan cierto de que a través de Moisés Él puso los dos caminos, el bien y el mal, ¿verdad? Eso no es... Sí los enseñó, pero no se podían cumplir. O sea, las condiciones para cumplirlo solo las pudo cumplir Cristo, nada más. Entonces, en el nuevo nacimiento, el propósito es otro, pero la predestinación es la misma. O sea, fuimos predestinados para llegar precisamente a este conocimiento. Así es. Todo es asunto de Dios. Exacto. Y vamos a terminar con el Salmo 139, por lo menos terminar en esta la primera parte, que es, como les decía, básicamente... Pero Hechos era... Hechos 3:18. 189. Salmo 189, no sé, vamos a ver, 139.
16. Dice, tus ojos veían mi embrión, todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo, y para él hubo un día entre ellos. 139. 16. Dice, tus ojos vieron mi embrión. Ahí está bien, ¿verdad? Que está hablando. Todos mis días fueron trazados. O sea, todos los días fueron trazados. Y se escribieron en tu rollo. Y para él hubo un día entre ellos. O sea, aquí esto es predestinación. O sea, todos los días fueron trazados desde el vientre de la madre. Dice que el embrión vio su luz y se escribió todo un rollo. O sea, todo está escrito. Ese es el libro de la vida que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Manuelito, se lo leo aquí. Sí. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Sí. Todas, ¿cuántas? Todas. Todas son todas, hermanos. Todas las cosas están escritas, chicos. Para cuerpar más esto, dice en Hechos 17, 25, el 24, y el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de un solo linaje hizo a todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, fijándoles el tiempo de su partida y los límites de su habitación. O sea, los espíritus perfectos les dice, hasta aquí llegaron y los saca de todo. Como dice la escritura, dice que no cae un pajarillo a tierra si él no lo sabe, que sabe hasta cuántos cabellos tenemos nosotros. Entonces, básicamente lo que quería, hermanos, en esto era poder explicar un poco sobre lo que es la predestinación en la vida de Jesús, ¿verdad? Y si él no tuvo libre albedrío, bueno, menos nosotros. El domingo viene y luego vamos a ampliar la segunda parte para lo que es la predestinación ya en el concepto, digamos, que nosotros debemos entenderla como. Ningún luego, el otro domingo. Exacto. Bueno, hermanos, bendecidos, espero que hayan sido. Amén.